Hola, bueno, buenas tardes a todos, buenas tardes a aquellos que nos acompañan por Facebook. Y bueno, vamos a compartir un rato sobre el Evangelio de Lucas, vamos a tener un momento de oración también. Es un pequeño taller que titulamos Lucas, compañero en el camino sinodal. Así que le vamos a pedir la luz también que nos va a dar este evangelista para poder seguir caminando en este camino del sínodo que ya comienza el 24, la primera sesión. El Evangelio de Lucas es el Evangelio que nos está acompañando en este ciclo litúrgico que llamamos el ciclo de Lucas, el ciclo C, que comenzó el primer domingo de Adviento del 2021 y va a culminar allá a finales de noviembre por Cristo Rey, y va a comenzar el otro año litúrgico que será el ciclo A. Son 3 ciclos, A, B y C. Ciclo A del evangelista Mateo, ciclo B Marcos y de nuevo el ciclo de Lucas. Y tenemos 4 evangelios, ¿no? Mateo, Marcos y Lucas están en el año, y el Evangelio de Juan es reservado para ocasiones especiales, las grandes fiestas y también para la Semana Santa. Juan va a participar en los 3 ciclos. Bueno, vamos a conocer el Evangelio de Lucas, y en la primera parte vamos a indagar un poquito sobre el Evangelio, y después vamos a tener un momento de oración con un texto del Evangelio. Las fuentes que han estudiado a Lucas, los distintos autores, nos dicen que es un hombre muy culto, que conocía, muy inteligente, que conocía el griego. Lo vamos a ver en la forma especial que tiene de escribir este Evangelio, que posiblemente fuera compañero en los viajes de Pablo, y la tradición también dice que era médico, pero bueno, esto en el Evangelio él no lo dice. También hay algunas leyendas que dicen que Lucas era pintor, que hay retratos de la Virgen María, le atribuyen uno que está en unas catacumbas de Roma, pero bueno, eso lo dice la tradición y las leyendas. Y también se dice que el Evangelio de Lucas es el mejor escrito del Nuevo Testamento, y que Lucas también marca con muchísima nitidez el desarrollo del plan divino de salvación, marcando la importancia del Antiguo Testamento, el tiempo de Jesús y el tiempo de la Iglesia. Pero bueno, para conocer al Evangelio de Lucas, nada mejor que poder entrevistar a su autor, ¿no? Y bueno, como hoy la tecnología nos permite todo, hemos invitado al propio evangelista Lucas a que nos acompañe, así que le decimos adelante, Lucas. Le damos un aplauso. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, Silvia, muchas gracias por la invitación. Les voy a compartir todo lo que el Espíritu Santo me ha inspirado a lo largo de mi vida, así que bueno, muy contento de ser invitado por ustedes. Bueno, te comento que para esta entrevista hemos preparado algunas preguntas, también hemos consultado con algunos autores que han escrito a lo largo de los siglos sobre este Evangelio, y todo lo que ellos nos fueron contando, así que hemos investigado un poco. Bien, muy bien. Yo también he investigado bastante, más allá de mis escritos, he estado investigando también y estudiando acerca de esta diócesis, de manera particular sobre esta comunidad. Sé que a nivel diocesano están en un camino sinodal, así que me alegra mucho de eso. Acá tengo
muchos escritos de su obispo, así que también vamos a compartir algo. No solamente ustedes investigaron sobre mí, sino que yo también estuve investigando sobre ustedes y esta hermosa diócesis. Bueno, les contamos también y les agradecemos a Lucy y a Teresa cómo han ambientado el lugar de trabajo de Lucas. Tenemos para mostrarles el rollo, que era cómo se escribía en esa época, que después vamos a escuchar que en un momento Jesús lee el rollo de Isaías. Era una cosa parecida a esto que tenemos representado aquí. Se los quisiera mostrar, pero estamos un poco complicados, ¿no? Después, como el rollo era un poco incómodo para abrirlo y trabajar, se cortaban las hojas y hacían una especie, lo que sería lo anterior al cuaderno, ahí lo está mostrando, y lo encuadernaban. Esto se llamaba códice. No lo abras mucho. Ahí está. Y la luz que tenía para escribir no era como hoy que tenemos tanta luz, se iluminaba con las velas. Para escribir se usaban plumas de ave o cañas que se le sacaba una pequeña punta, y así escribían con tintas que hacían con vegetales. Así que bueno, esto es el lugar de trabajo de Lucas que nos han representado hoy. Bueno, y vamos a ir comenzando con las preguntas. Hay autores que hablan de la gran obra lucana, otros hablan de una obra dividida en dos partes. ¿Cómo es esto? Mira, Silvia, en realidad la obra es una sola, ¿sí? La obra es una sola. Lo que pasa es que, bueno, allá por el siglo II, el Evangelio de Juan fue instalado, fue metido después de, justamente, venía el Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas y los Hechos de los Apóstoles, pero en el siglo II, con la introducción del libro del Evangelio de Juan, quedó entre medio, pero bueno, la obra es una sola, inclusive lo aconsejable también es poder leer la obra completa sin separarla, ¿no? Claro, una buena idea leer toda una historia, comenzando el Evangelio, saltear Juan y continuar con los Hechos de los Apóstoles. Exactamente, porque la obra no termina al final del Evangelio, sino que sigue. Bueno, y otra pregunta es, si conociste a Jesús, si compartiste algún momento con Él, participaste, tuviste cerca de algún milagro. No he tenido la presencia, poder estar en la presencia de Jesús, lo que no me ha impedido poder escribir sobre Él, gracias, como decía al principio, a esta iluminación, a esta inspiración del Espíritu Santo que me ha ido guiando para escribir el Evangelio. Claro, entonces la obra es posterior a la muerte y resurrección de Jesús. ¿Y en qué año la compusiste? Bien, si bien no nos manejábamos en la época de Jesús con el calendario que tenemos nosotros ahora, que tienen ustedes ahora, pero tomando este calendario de ustedes alrededor del año 85 de esta era, en un tiempo donde si bien la iglesia era naciente, ya presentaba algunas complicaciones. ¡Upa! La iglesia convulsionada, ¿qué pasaba? ¿Estaba dividida? Y bueno, ya en ese tiempo existía un poco en estas divisiones de un Pablo de Tarso que hablaba de una salvación para todos. Es lo que vino a tocar un poco la sensibilidad de los judíos cuando ellos se atribuían la salvación solamente para ellos. Toda esa promesa, la alianza de Dios, los judíos se la atribuían como propia. Entonces aquí se empieza a existir esta tirantez entre judíos y no judíos, y no poder comprender que la salvación de Dios es justamente para todos. Qué interesante eso. Y mirando el prólogo del Evangelio, dice, después de informarme, dice Lucas, ¿no? Después de informarme cuidadosamente de todo desde los orígenes, yo también he decidido escribir para ti, ilustre Teófilo, un relato ordenado,
a fin de que conozcas bien la solidez de las enseñanzas. Y acá me surgen dos preguntas. ¿En qué fuente o datos te basaste para estar tan bien informado? Y la segunda pregunta, ¿quién es Teófilo? Bien, la primera es, bueno, me he basado en el Evangelio de Marcos, ¿sí? Y otra de las fuentes es la fuente Q, la fuente Q ya también a la que he sumado testimonios de distintas comunidades acerca de lo que ellos sí han visto y han oído de Jesús. Qué bien. Y la pregunta que quería esquivar. ¿Quién es Teófilo? Bueno, acá... ¿Quién es Teófilo? Teófilo, se ha escrito mucho sobre Teófilo, pero aquí lo que les aconsejaría es justamente a poder reemplazar el nombre de Teófilo, aquel amado por Dios, por el nombre de cada uno de ustedes. Es decir, en este caso sería bueno decir, mi querido Teófilo, o sea, Silvia, amada por Dios, y continuar con la lectura, ¿no? Para que podamos comprender y descubrir que detrás de ese Teófilo está cada uno de nosotros recibiendo de parte de Dios esa elección de manera personal, del amor de Dios que se hace persona en cada uno de nosotros detrás de ese nombre Teófilo. Qué bueno, entonces yo ahora le voy a cambiar ahí en el primer versículo de mi Biblia, donde dice: he decidido para ti, ilustre Silvia, amada por Dios, un relato ordenado a fin de que conozcas bien la solidez de las enseñanzas. Así que bueno, los invitamos a todos a poder leer el Evangelio de esta manera. Y bueno, también nos gustaría conocer algunas enseñanzas del Evangelio. Si bien, como nos dijo Lucas, la obra continúa en los Hechos de los Apóstoles, nosotros hoy vamos a dar unas pequeñas pinceladas del Evangelio. Y hemos investigado con algunos autores, nos dicen que es el Evangelio de Lucas, es el Evangelio de la infancia, porque en los 2 primeros capítulos nos cuenta la concepción, el nacimiento de Jesús y un poquito de su primera infancia, junto con Mateo, que también hace eso, pero bueno, Lucas tiene la particularidad también de tener la Anunciación a María, el Magnificat y el nacimiento de Jesús. También hemos querido pensar, ¿no?, cuál es el pensamiento de Lucas o qué es lo que nos quiere transmitir Lucas. Y hay algunos autores de esta época, como Rivas, que dicen que el pensamiento de Lucas se puede decir que está sintetizado en un texto que se encuentra en el punto de unión entre el Evangelio y los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 24, después de la muerte y resurrección de Jesús, que se encuentra, vemos que se encuentra con los discípulos de Maús, que los acompaña, ese relato tan lindo. Después se encuentra con los discípulos y ahí Jesús les dice lo siguiente: es necesario que se cumpla todo lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos acerca de mí. Así está escrito, que el Cristo debía padecer y resucitar de entre los muertos al tercer día, y que se predicaría en su nombre la conversión para el perdón de los pecados a todas las naciones, empezando desde Jerusalén. Entonces esta novedad que trae Lucas, ¿no?, es eso de la predicación a todas las naciones, y remarca esto que también dije al principio, lo que estaba escrito en los profetas, en los salmos, es decir, en el Antiguo Testamento, acerca de Él mismo, de Jesucristo, y que para que se cumpla todo lo que está escrito, es necesario que el Evangelio se predique a todas las naciones. Entonces ahora le vamos a preguntar a Lucas en qué consiste o qué nos puede decir de esto de llevar el Evangelio a todas las naciones. Bien, llevar el Evangelio a todas las naciones precisamente es una obra del Espíritu,
que se viene realizando desde la acción salvadora de Dios, es decir, ya en el Antiguo Testamento, de acuerdo justamente, como decías bien vos, Silvia, de aquello que anunciaron los profetas. Van a notar justamente que el texto del Espíritu Santo es el que actúa, es el que ilumina a Jesús, el que ilumina su vida y también la vida de los apóstoles y de la Iglesia. El Espíritu Santo está presente desde la concepción en la Virgen, en María. Y esto de la luz de que tiene, vemos muchos textos en el Evangelio donde hablas del Espíritu Santo, que Jesús promete y se los da, y cómo llevar a esto a todas las naciones, que dice, lo vamos a ver en los Hechos también relatado muy claramente. Exactamente. Pero también, ¿cómo hacemos para llevar el Evangelio hoy en nuestra vida real, en este momento histórico que vivimos cada uno, en nuestra vida diaria, en nuestro trabajo, en nuestra parroquia? Bien, esto dentro de mi investigación justamente he podido descubrir que existe una carta pastoral del año 2017 de su obispo, donde justamente nos va a dar, y se los quiero compartir, por ahí algunos ya los han leído, pero como ya hace un tiempo que pasó, por ahí como que quedó medio perdido, pero nos va a decir en el punto B sobre donde habla de la iglesia evangelizadora. La palabra de Dios es clara con respecto al mandamiento misionero. Jesús nos envía a evangelizar a todos los pueblos. Pablo da testimonio personal de la urgencia del anuncio del Evangelio. La misión, el anuncio del reino, es mandato divino, no se negocia. No podemos callar, dice el obispo, lo que hemos visto, oído y tocado de parte de Dios, ahí haciendo alusión al hecho de los apóstoles. La iglesia es por definición evangelizadora y en esencia misionera. Es parte de su identidad más profunda. Una misión auténtica y verdadera no es selectiva ni discrimina, no hace acepción de personas o pueblos, sino que incluye a todos. Esto lo pueden leer justamente en la carta pastoral del año 2017 del obispo, en el punto 35, justamente, Silvia, que vos me preguntabas hoy, ¿cómo se puede hacer? Bueno, tomando y nota de lo que el obispo les comparte, está creo que toda la fuerza ahí dada a este mismo espíritu, que de la misma manera que ha inspirado a tantos, como en mi caso, a otros evangelistas, también hoy sigue inspirando a los pastores, en este caso a su obispo, a Gabriel Mestre, para que pueda de alguna manera ser aquel que pastorea esta gran parte del rebaño de Dios. Sí, también el obispo nos dice, y el lema que ha puesto para el sínodo es: caminemos juntos en la audacia del Espíritu, ¿no? Dejarnos conducir por este Espíritu Santo en esta evangelización que tenemos que hacer cada uno, el salir de casa, que significa dejar lo que estamos haciendo por ir a otro, por ahí no pasa ir a otro país y demás, sino en lo cercano, en lo de que tenemos cada día. Qué importante lo de caminemos juntos en la audacia del Espíritu, ¿no? Así como decía justamente y compartía que el Espíritu guiaba y conducía la vida de Jesús, también conduce la vida de los apóstoles. Entonces, qué lindo, ¿no? Qué lindo lema, caminar juntos en la audacia del Espíritu. Y también, bueno, veamos que no solamente el obispo les ha dejado unos lineamientos, sino que también he podido descubrir que ha dejado un documento de trabajo para el primer sínodo, donde también aquí me he tomado minuciosamente la tarea de poder ir leyendo, ir destacando algunos puntos de este trabajo, de este documento de trabajo que el obispo les ha compartido a la diócesis. En el punto 65, por ejemplo, va a decir: es muy conocida y altamente sugerente la expresión del Papa Francisco: salgamos a ofrecer a todos la vida de Jesucristo. Salir es dejar. Quien sale de su casa a visitar a un amigo deja su casa, aunque sea por unas horas, porque no quiere perderse el encuentro de amistad. Quien sale de viaje deja su tierra, aunque sea por unos días, porque no quiere perderse la experiencia de conocer nuevas personas y nuevos paisajes. Salir a evangelizar no es perder las raíces,
sino a animarse a dejar aquello que nos mantiene cómodos e instalados. Salir a buscar a los que no conocen a Cristo es nuestra identidad. Es la identidad de la Iglesia evangelizadora. Si aquellos a los que salimos a buscar quieren ser parte de nuestra comunidad, ¿cómo los recibimos? ¿Qué le brindamos? ¿Qué le proponemos? Y tengan en cuenta que la catequesis es un momento muy importante de la evangelización. He visto que vienen a esta parroquia muchos niños a prepararse para recibir a Jesús. El obispo justamente va a pedir una catequesis renovada. Pero no solamente una catequesis renovada, sino catequistas renovados. Así que bueno, hacía alusión de que había investigado bastante sobre la diócesis y también sobre esta comunidad, una comunidad que cuenta con muchos catequistas. Creo que vienen también de tener hace unos días un encuentro de catequistas a nivel diocesano. Sí, un retiro. Estoy empapado en el tema. Sí. Bien, y bueno, en la cuarta carta pastoral, veo que me parece que su obispo viene mano a mano conmigo escribiendo, me parece que me lleva ventaja. Yo me quedé con el Evangelio y con los Hechos de los Apóstoles, pero ha sacado varias cartas. En la cuarta carta pastoral va a decir: la palabra nos recuerda que Dios hace nueva todas las cosas. Y este es el verdadero fundamento de la renovación en la vida de la Iglesia. La renovación no se basa en una moda, no es un cambio superficial, no es un poco de maquillaje a la realidad. Claro, ahí tenemos el Evangelio que nos ha escrito Lucas hace tantos años, se actualiza hoy en nuestra vida y tenemos que ir renovándonos, que no dice que es un maquillaje, sino hacer nuevo, tener otra mirada. Y bueno, también en el Evangelio hemos notado la predilección que tiene Jesús por los pobres, por los necesitados, y en algún episodio hemos visto que los ricos están un poco, no sé si mal vistos, que los ricos no se salvan, porque en el Evangelio de Lucas vemos continuamente, ¿no?, que la salvación es para todos. ¿Están los ricos acá? Los ricos están. Lo que pasa es que cuando hablamos de los pobres, hablamos de los más humildes, estamos hablando de los favoritos de Dios, ¿sí? Estamos hablando de los predilectos. Por eso vamos a percibir en el Evangelio esa fuerza que justamente Jesús pone a aquellos que están más aislados, alejados, a los que son humillados. Fijémonos y recordemos en este pasaje del rico y el Lázaro, ¿no? Ahí tenemos también esta imagen donde destaca con verdadera fuerza a ese pobre Lázaro que yacía a la puerta del rico. El rico se iba a salvar, seguramente no pasa porque sea rico o pobre, sino pasa porque tenga un corazón abierto, dispuesto a la transformación, al verdadero sentir del Espíritu, que es el que renueva y hace justamente nueva todas las cosas. En los Hechos de los Apóstoles podemos destacar también como vamos a ver que los ricos con los pobres no había diferencia, porque se compartía todo, los pobres no pasaban necesidades. Entonces ahí podemos ver cómo se equilibra un poco más, no están los ricos por un lado y los pobres por otro, sino que todos comparten, todos ponen en común aquello que tienen para que nadie pase necesidades. Qué bueno, qué interesante eso y que podamos hacerlo realidad en nuestra vida. Y también leyendo algunos pasajes del Evangelio, vemos que es muy importante el papel de las mujeres en la historia de la salvación. ¿Y cuál es la actitud que tiene Jesús con las mujeres? Bien, la época de hoy no es la época de Jesús, donde sí podíamos descubrir que ese tiempo en esa Palestina era una sociedad patriarcal. No está en nada que ver con la era esta, en este tiempo que se vive, pero la imagen, la figura de la mujer estaba mucho más escondida, oculta. Ella solamente se debía siempre al orden de sus padres, de su marido y en caso inclusive de quedar viuda, de su cuñado, digamos.
y lo que más aspiraba era el hecho de la maternidad, justamente, ¿no? De poder tener un hijo, de poder tener descendencia. Pero dentro del marco de Lucas vamos a descubrir que también hay una preponderancia de parte de Jesús justamente en destacar a la mujer, ya como el corazón de la sociedad, el corazón en el seno de la familia. Inclusive pueden leer en los evangelios, ¿no? Van a aparecer ya con los apóstoles, que van a ver que decía que existía ya un grupo de mujeres. Un grupo de mujeres, inclusive van a decir que lo seguía junto con los apóstoles María Magdalena, Juana, esposa de Cusa, Susana, entre otras. Y ahora eso que decías, ¿no? Que la mujer primero dependía del padre, después del esposo, y en caso de quedar viuda se tenía que casar con los hermanos. Me acuerdo del texto de Lucas 20, donde los saduceos le preguntan a Jesús y le cuentan la historia, hablaban de la resurrección, ¿no? De esta mujer que se había quedado viuda, se casa con otro hermano, se vuelve a quedar viuda y así es cuando tiene 7 maridos, ¿no? Y le preguntan a Jesús en la resurrección de quién va a ser la mujer de quién, ¿no? Si había tenido 7 maridos. Y ahí está Jesús que dice que la resurrección, la salvación, la mujer no es que recibe la resurrección o la salvación porque es la mujer de él, sino porque es una hija de Dios que fue creada a imagen y semejanza y es una mujer que es autónoma, es independiente, no necesita estar con nadie para tener la salvación. Y acá vemos, ¿no?, lo que nos decía de que la actitud de Jesús para poner y marcar la dignidad de las mujeres. Hay bellísimos textos en el Evangelio sobre las mujeres. Así como Lucas nos invitaba a leer el Evangelio de corrido y los Hechos de los Apóstoles, les invito a mirar los textos que hay de las mujeres, que es un camino muy lindo, tanto en Lucas, en el Evangelio, como en los Hechos de los Apóstoles. Así que bueno, gracias por recordarnos esto de la manera de que Jesús dignifica a las mujeres. También el de la mujer encorvada, cuando dice que ella también es hija de Abraham, como eran todos ellos. Y hablando, ¿no?, esto de que la salvación deja claramente que Jesús trae la salvación para todos, ¿no? Otro hecho importante que encontramos en el Evangelio es la oración. Lucas nos cuenta que Jesús se retiraba para orar antes de decisiones importantes como la elección de los apóstoles. Ahora también nos invitaba, recién al comienzo nos decía, a rezar por la realización del sínodo que estamos comenzando. Hace unos días atrás leímos en día de semana la lectura cuando nos enseñaba a rezar el Padre Nuestro. Así que bueno, es un hermoso ejemplo para tomar distintos textos y rezarlos. Y también hay autores que, así como llaman a Lucas el Evangelio que nos cuenta la infancia, el Evangelio de la alegría, también se lo llama el Evangelio de la misericordia. ¿Qué nos podés decir sobre el Evangelio de la misericordia? Bien, no solamente Jesús anunciaba misericordia, sino que Él todo lo que anunciaba lo vivía. Él no solamente se acercaba, no solamente hablaba de los pobres, los humildes, los enfermos, los humillados, sino que se acercaba a los pecadores. Por eso lo que les diría es poder a imagen de Jesús, vivir una misericordia que actúa, una misericordia que hace lo que dice, no quedarse tal vez con la lástima. Muchas veces podemos descubrir cómo nos quedamos con esa frase, pobre, pero el pobre se queda ahí, ¿no? Jesús no solamente anunciaba, sino que aquello que anunciaba lo vivía, lo hacía realidad en su presencia y sobre todo en su relación, justamente como hablábamos, con aquellos que eran más relegados de la sociedad. Sí, ahora recuerdo el texto
cuando Jesús se iba acercando al pueblo y se encuentra con el entierro del hijo de la viuda, ¿no? Una mujer que justamente era viuda y lo único que tenía que la podía ayudar a vivir y a mantenerse era su hijo y se había muerto. Y ahí el texto nos dice que Jesús se conmovió profundamente, ¿no? Jesús también vivía el mismo en él esta conmoción, este dolor que le produjo, ¿no? Ver esta pobre mujer que, aparte de ser viuda, su condición de mujer para la época, se le moría su único hijo. Bueno, recordemos lo que a veces con distinto título, pero para darle la fuerza que tiene la parábola del Padre Misericordioso, ¿no? Donde podemos descubrir a través de esta parábola este Padre que se acerca, que viene a nuestro encuentro, ya no a modo de juzgarnos, sino precisamente con misericordia, y esa misericordia que nos devuelve la dignidad de ser hijos, ¿no? Esa dignidad de ser hijos de Dios, y no hijos caprichosos, rebeldes, que estamos buscando por ahí en un lugar desacertado lo que verdaderamente tenemos en la casa de nuestro Padre. Esa misericordia de Dios que se plasma devolviéndonos justamente la dignidad de hijos, y poder descubrir en ese ser hijo a un Padre que viene, nos abraza más allá de nuestra realidad, más allá de nuestra condición, y en ese abrazo nos dice que nos ama. Y bueno, se nos está yendo el tiempo, nos queda mucho para conocer de este Evangelio, pero antes de terminar con esta parte y comenzar a rezar con este texto que Marcela nos ha preparado, que esta es una parroquia muy mariana, ¿no? ¿Qué nos puedes decir de nuestra amada Madre? Y María es la mejor intercesora que podemos tener, ¿sí? Ella, desde ese sí, María desde su seno ya empezó a impartir esa misericordia de Dios, ¿no? Desde su seno va acercándonos a la misericordia, va acercándonos al amor. Poder tener a María como verdaderamente un regalo, ¿no? Ese regalo de Dios, poder comprender, y lo digo en este tiempo ya, abriendo un poquito, Silvia, si me permitís, mirando la cruz cuando justamente pensábamos, ¿no?, que ya no tenía más nada para darnos, ya lo había entregado todo, ya había dado todo por nosotros, hasta su última gota de sangre. Como siempre, Dios sigue demostrando que siempre tiene algo más para dar. Y cuando creímos que ya nos había dado todo, nos comparte y nos da a su Madre. Así que me alegro y celebro la comunidad que lleva esta advocación mariana, para que puedan descubrir en este camino, en este ser hijos de Dios, también descubrirse hijos de María, la gran intercesora, la amada por Dios. Bueno, gracias. Y nos gustaría conocer, que nos digas cómo podemos hacer para involucrarnos más con el Evangelio, conocer un poco más. ¿Cuál es el consejo que nos das? Bueno, en realidad me encontré dentro de mis investigaciones, Silvia, que son una diócesis bastante inquieta, en el sentido de que siguen estudiando, siguen metiéndose en la palabra de Dios para que esa palabra pueda, a la luz del Espíritu, hacerse viva. Mi consejo sería, bueno, en primer paso, leer la obra completa, es decir, no separar el Evangelio del libro de los Hechos de los Apóstoles, para que verdaderamente la obra tenga el sentido que quiere tener. En segundo lugar, los invito a hacer oración con la palabra de Dios, es decir, hacer lección divina. Su obispo, una vez más lo menciono, nos regala los 3 puntitos, donde nos da la posibilidad de, con los evangelios de cada domingo, poder hacer justamente lección divina. Desde la comisión a la que pertenece Silvia, que me ha contratado para esta entrevista, también tienen determinado material que los va a ayudar a hacer
lección divina, es decir, la lectura orante, la lectura que con algunos breves pasos, siempre teniendo en cuenta esa oración inicial, ese pedido del Espíritu Santo. Y uno dice, ¿y para qué el Espíritu Santo? El mismo Espíritu que inspiró a Mateo, a Marcos, a Juan y a mí a escribir los evangelios, es el que tiene que inspirarlos a ustedes a la hora de leerlos. ¿Para qué? Para que el mensaje tenga la misma fuerza, para que el mensaje sea el mismo que en su origen el Señor quiso dejarnos escrito a todos. Bueno, muchísimas gracias. Y ahora, Lucas, te invitamos junto con todos los que nos siguen a rezar con un texto bíblico que nos va a acompañar Marcela. Tiene un parecido a ella de la comunidad. Yo más parecido, pero bueno, no vengo mucho acá, no. ¿Querés el pie? ¿O querés el de pie? El de pie, yo de pie. Perdón la molestia, mi nombre es José María. ¿Dónde me paro? Está muy bien. Bueno, ¿trajeron la Biblia? ¿Trajeron? ¿La tienen ahí? ¿Alguno les falta Biblia? Porque tenemos algunas fotocopias de... ¿A vos? ¿Alguien más? ¿Por ahí? Bueno, por ahí te pido, Lucas, te voy a hacer trabajar un poco. A ver acá. Acá tenemos... ahí está. Un texto, ahí. A ver quién se anima a compartir, ¿no? A decir en voz alta el texto primeramente. Pero bueno, antes de comenzar, vamos a ponernos bajo la acción del Espíritu. Vamos a pedir la presencia del Espíritu para que nos ayude a leer, a meditar, a abrir el corazón. Ahí les está llegando en las copias. Ahí está. Ahí está. Bien. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, pedimos la presencia de tu Espíritu. Te entregamos lo que somos, nuestra pobreza, también nuestra riqueza. Te entregamos nuestro cansancio en esta noche. Todo aquello que traemos, que ocupa nuestro corazón. Todo eso te lo entregamos a vos, Señor. Abrir nuestra inteligencia, nuestro corazón para recibir esta palabra que Lucas nos acerca. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, alguien que se anime. La consigna es que estamos acá en casa. Estamos todos juntos, el Espíritu va a animar a todos, a cada uno. No hace falta tener experiencia previa, no hace falta tener estudios importantes ni nada. Acá está la palabra de Dios y estamos nosotros. Bueno, para empezar, alguien que lo pueda leer en voz alta. Dale. ¿Le podemos acercar? Texto es de Lucas, sí, claro, capítulo 4, del 14 al 32. Vení, así te pueden escuchar. Del 14 al 32. ¿Lo tienen ahí? ¿Sí? Es un precioso texto que lo hemos compartido en la liturgia unas semanas atrás, pero volvemos a él para encontrarle nuevas riquezas. Jesús volvió a Galilea con el poder del Espíritu, y su fama se extendió en toda la región. Enseñaba en sus sinagogas y todos lo alababan. Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. El sábado entró como de costumbre en la sinagoga y se levantó para hacer la lectura. Le presentaron el libro del profeta Isaías y abriéndolo encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado por la unción. Él me envió a llevar la buena noticia a los pobres, a anunciar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, a dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Jesús cerró el libro, lo devolvió al ayudante y se sentó.
Todos en la sinagoga tenían los ojos fijos en él. Entonces comenzó a decirles: hoy se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Todos daban testimonio a favor de él y estaban llenos de admiración por las palabras de gracia que salían de su boca y decían: ¿no es este el hijo de José? Pero él les respondió: sin duda ustedes me citarán el refrán: médico, cúrate a ti mismo. Realiza también aquí, en tu patria, todo lo que hemos oído que sucedió en Cafarnaúm. Después agregó: les aseguro que ningún profeta es bien recibido en su tierra. Yo les aseguro que había muchas viudas en Israel en el tiempo de Elías, cuando durante 3 años y 6 meses no hubo lluvia del cielo y el hambre azotó a todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta, en el país de Sidón. También había muchos leprosos en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, el sirio. Al oír estas palabras, todos los que estaban en la sinagoga se enfurecieron y, levantándose, lo empujaron fuera de la ciudad hasta un lugar escarpado de la colina sobre la que se levantaba la ciudad, con intención de despeñarlo. Pero Jesús, pasando en medio de ellos, continuó su camino. Jesús bajó a Cafarnaúm, ciudad de Galilea, y enseñaba los sábados, y todos estaban asombrados de su enseñanza, porque hablaba con autoridad. Está ahí, ¿no? Palabra de Dios. Señor. Muy bien. Bueno, es un hermoso texto que vieron, tienen como montones de pedacitos, distintas figuras, podríamos sacar jugo un montón, es bastante extenso, pero bueno, para poder adentrarnos les voy a dar un minutito para releer el texto, releerlo en forma tranquila, en forma silenciosa, para volver a captar algunas cosas que por ahí en la primera lectura, o escuchando por primera vez, se nos ha pasado de largo. Entonces, poder meternos ahí, y los invito también, siguiendo el consejo de Santa Teresa, de poder poner la imaginación en esta segunda lectura, de poder imaginar la cara de los que estaban ahí presentes, cómo era la sinagoga, qué clima se vivía, si estaban relajados, si estaban tensos, qué actitudes, los colores, los olores, todo lo que podamos poner de nuestra imaginación en esta segunda lectura va a ser para provecho de todos. Los invito a hacerlas. Acá en casa también vamos haciendo la segunda lectura con tranquilidad. Nunca magnificar la asunción, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Vamos dejando que la palabra de Dios vaya metiéndose en nuestro corazón, vamos gustando en lo profundo de nuestro ser cada actitud, cada palabra. Ya estamos más o menos, estamos llegando al final. Ahí está el texto. Nos invita a pensar en muchas cosas, ¿no?
En un principio es ver que este texto está inserto en lo que podríamos decir en la tercera parte del Evangelio. Siempre hacemos alguna división en los Evangelios, en los libros sagrados, para poder estudiarlos mejor. En esta tercera parte ya dejamos el prólogo, que era lo primero, donde se mencionaba a Teófilo justamente, luego la infancia de Jesús en los 2 primeros capítulos, y ya en el tercero ingresamos en la parte de la misión de Jesús. Después va a quedar la última parte a partir del capítulo 19 con la entrada de Jesús en Jerusalén. Pero toda esta parte, este inicio de la misión, es unir a Jerusalén. Todo el Evangelio de Lucas está cruzado por este camino, que es llegar a Jerusalén, donde se cumplirá justamente todo lo que se había dicho de Jesús en el Antiguo Testamento y donde se realizará su entrega y su resurrección. Pero yo les pregunto a ustedes, ahora en este texto, ¿en dónde estamos? ¿En qué lugar estamos? Así, tendré casa. En Nazaret. ¿Qué sabemos de Nazaret? ¿Era cercano a Jesús Nazaret? Era el lugar donde se había criado, donde pasó muchísimos años. ¿Y de dónde venía Jesús? ¿Alguno tiene idea? Está en Galilea. Llegó a Galilea, Nazaret. Está dentro de Galilea, que podríamos decir que es una gran provincia de Palestina, bien al norte. Pero si nosotros corremos, los que tienen la fotocopia no lo van a poder hacer, pero los que tienen la Biblia, si damos vuelta a la hojita o vemos el texto anterior, ¿de qué se trata? Del desierto. Veníamos de las tentaciones en el desierto de Judea, bien al sur, y entonces Jesús va al norte, va a ir al norte. Y ahí dice, fíjense, en el versículo 14, Silvia, ¿lo tenés ahí? Sí. Jesús volvió a Galilea con el poder del Espíritu y su fama se extendió en toda la región. Ahí está. Ese es el primer versículo de los que nos ocupa hoy. Este volver a Galilea significa que para iniciar su misión Jesús vuelve a los suyos, al lugar donde pasó la mayor parte de su vida. Vuelve a Galilea, quiere volver a los suyos. Y vuelve con el poder del Espíritu, dice. ¿Se acuerdan que en la lectura anterior, cuando se propone la ida de Jesús al desierto y sufre las tentaciones, quién lo había llevado al desierto? El Espíritu. El Espíritu también. El Espíritu está presente siempre, por supuesto, siempre está presente. Pero acá nos lo marca esta presencia en los escritos directamente Lucas, ¿no? Y dice que su fama se extendió por todos lados, que si nosotros recordamos distintos momentos de la vida de Jesús, lo que menos quería Jesús era tener fama. Muchas veces incluso haciendo acciones milagrosas o algún gesto especial, lo primero que decía era que no hablaran, ¿no? De que no se corriera la voz, porque él no quería ser proclamado así como alguien famoso, alguien al que tenían que recurrir todos. Y justamente fíjense, es lo que no quiere Jesús y lo que muchas veces buscamos nosotros, las personas, algunos en mayor medida, otros en menor medida, pero de alguna forma siempre buscamos que nos miren, que nos tengan en cuenta, que nos consideren en eso. En la siguiente es bien cortita, el versículo 15. Enseñaba en sus sinagogas y todos lo alababan. Todos lo alababan en las sinagogas. Está sorprendiendo. Y esto que parece que es el arranque de la misión, bueno, acá dice que ya enseñaba en las sinagogas. Hay algo que quiere hacer notar Lucas, pero al mismo tiempo está diciendo que ya había enseñado en otros lugares. Fíjense, enseñaba en las sinagogas. La sinagoga no era como el templo de Jerusalén. En el templo es donde se hacían los sacrificios. En la sinagoga se enseñaba, se leía, se compartía la palabra de Dios. La sinagoga, que podemos decir que es la imagen de Israel. Pero también Jesús, lo vamos a recordar, enseñaba en los caminos, en las ciudades. Realmente Jesús es un evangelizador, podríamos decir, itinerante. No se quedaba quieto, iba de un lado al otro. Y acá vemos cómo
marca la misión, no se queda solamente para los israelitas, sino que va recorriendo distintos sectores. La misión, y también va a terminar enseñando, teniendo presencia en las casas. ¿Recuerdan ese episodio donde había un hombre que no se podía mover por sí mismo y tiene unos amigos, 4 amigos que lo llevan en una camilla? ¿Recuerdan? Va hasta una casa, no pueden entrar porque está lleno de gente, está Jesús hablando, y entonces con la creatividad, bueno, levantan el techo, descuelgan la camilla y ese hombre después se va caminando, que no es solamente una sanación, sino que Jesús perdonó sus pecados y lo pone en pie. Entonces, tenemos la sinagoga, que es Israel, en los caminos, la ciudad, todo que es la misión, y la casa, que será la figura de la iglesia, que es lo que Lucas va a desarrollar especialmente en el libro de los Hechos de los Apóstoles, la primera comunidad, la primera iglesia. En el 16 tenemos... Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. El sábado entró como de costumbre en la sinagoga y se levantó para hacer la lectura. Bien, Jesús va a Nazaret, se había criado. Vamos a ponernos un poco en el lugar de Jesús. ¿Cómo habrá sido esa entrada en su pueblo de siempre? El conocer las calles, recorrer casas que seguramente él ha visitado, la casa de sus vecinos, de sus amigos, de la adolescencia, de la infancia, de la juventud. Se habrá cruzado con rostros también, que eran aquellos que veía asiduamente, algunas amigas de María, algunas personas, algunos hombres que habrían trabajado con José. Todo en eso, todo en ese lugar era conocido. Era algo que llegaba al corazón de Jesús en forma personal, en su humanidad, porque ahí había vivido. Es ese lugar, y Él quiere volver a ese lugar porque conoce la situación de la gente que vive en Nazaret. Sabe por lo que están pasando. Es una zona, la de Galilea, muy sufrida, que después más adelante voy a hablar un poquito de eso, pero bueno, lo importante es que Lucas quiere centrar como el inicio de la misión, aunque ya estuvo en Cafarnaúm, un pueblo cercano, un poquito más al norte, y se menciona también en estos versículos. Sin embargo, quiere poner el acento en este arranque en la ciudad de Nazaret. Y dice que se levantó, ¿no? Porque también no solamente recorre la ciudad, sino que quiere celebrar su fe. Entonces quiere compartir la Sagrada Escritura y por eso va a la sinagoga. Y allí dice que se levantó. ¿Y después qué dice? Luego se levantó para hacer la lectura. Dice, le presentaron el libro del profeta Isaías y abriéndolo encontró el pasaje donde estaba escrito. Bien, Jesús se levanta y está el rollo, ¿no? Como decía Lucas acá, o Silvia, el rollo, las escrituras estaban enrolladas. Ahí Marcelo las muestra. Está ahí, a mano, el rollo del profeta Isaías. Y Jesús va a elegir un texto, el del capítulo 61 para nosotros, que casi puedo leerlo en el idioma. No. Ahí está. Si querés darlo vuelta para que vean ellos así el sentido. Ahí está. Fíjense, dice que se levanta y dice abriéndolo, quiere decir que estaba cerrado. Hay un texto muy breve en Isaías 29 que dice que el libro cerrado es para quien sabe leer y el libro abierto es para el que no sabe leer. Fíjense, parece a primera vista algo contradictorio. Cerrado para el que sabe leer y abierto para el que no sabe leer. Y aquí me anoté una breve cita del libro del Apocalipsis que habla del Cordero, ¿no? Y que dice, eres digno de tomar el libro y abrir sus sellos. Nosotros podemos leer la Escritura, pero solamente con Cristo, solamente Jesús nos da la medida de profundidad
de lo que Dios quiere decirnos. Podemos sacar fruto al leer la Escritura, pero si lo hacemos sin el Señor, y sobre todo si vamos al Antiguo Testamento, sin Cristo, y entonces es como que estamos ciegos, como que no podemos comprender esa profundidad. Solamente Él tiene el poder de abrir los sellos, poder leer y poder cerrarlos. Y acá elige este texto, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él es muy consciente de lo que ocurría en ese pueblo. Fíjense, la gente de Nazaret vivía 2 cautiverios, en realidad todos los de Galilea, 2 cautiverios. Uno era el político, estaban bajo el mando de Herodes, que dominaba toda esa zona de Galilea, y otro sector de Perea, que no viene al caso ahora, y sabía muy bien que el pueblo estaba oprimido por la gran cantidad de impuestos y además sufría muchos castigos. Las personas que estaban en contra de Herodes, cuyo poder estaba apañado por el poder central que era Roma, esas personas perdían el trabajo, eran dejados de lado, sufrían humillaciones, por supuesto persecuciones, todo el poder político, pero también tenían el cautiverio religioso, porque las autoridades religiosas de Israel no era que decía, bueno, entonces aquellos que estaban segregados, aquellos que estaban marginados, los traemos, formamos comunidad, tratamos de trabajar para la unidad. No, quedaban a un costado. Y entonces estaban los marginados, los pobres, los niños, las mujeres, los leprosos, los samaritanos, una gran lista que padecían estos pueblos, tanto de la parte política como de la parte religiosa. Y esto lo sabía Jesús. Por eso va a elegir esta lectura, ¿no?, que comienza diciendo, vamos a leer el 18 y 19. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado por la unción. Él me envió a llevar la buena noticia a los pobres, a anunciar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, a dar libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. En principio es el Señor, es el Espíritu Santo quien está sobre él, ¿no? Y es un texto muy personalizado. Está sobre mí, me ha enviado, está hablando directamente para él. Es él el que está hablando. De hecho, cuando va a terminar, va a hacer referencia a esto. Y en este tratar de salvar, de liberar este cautiverio del que les hablé recién, se agrega esto de proclamar un año de gracia del Señor, que era una vieja tradición en el Antiguo Testamento que nunca la pudieron cumplir bien, que se trataba de compensar todas las injusticias. Si Dios se manifestaba en su gran amor al pueblo dándoles la tierra, porque en la tierra podían vivir, porque de la tierra vivían. Entonces, cuando por contratos de diferentes motivos perdían la tierra, se quedaban sin nada o eran tomados como esclavos. Entonces lo que hacía este jubileo, este año de gracia, era poder en un principio cada 7 años romper algunos contratos y devolver a las personas esos terrenos perdidos, poder liberar a los esclavos y así evitar que unos pocos se quedaran con el terreno, con las tierras de muchos. Era realmente una acción justa para reparar todas las pérdidas. Nunca se pudo hacer muy bien. Después del exilio, aparece cada 50 años, así que imagínense, no lo podían hacer cada 7, dijeron, bueno, cada 50, pero la verdad es que nunca fue mucho el resultado. Pero lo importante es que aquí viene a proclamar este año de gracia el Señor, esta liberación, decir, liberación para todos los oprimidos. Vamos a poner la balanza como corresponde. Y entonces dice que, ahí lo leo yo, Jesús cerró el libro, volvió a poner los sellos, lo devolvió al ayudante y se sentó. Dice, todos en la sinagoga tenían los ojos fijos en él. ¿Qué les parece? ¿Qué esperarían? ¿Qué esperarían? Si hoy estuviera acá Jesús entre nosotros, nos dijera esto, nos proclamara este texto de Isaías.
¿Qué esperaríamos? ¿Cómo es? Bueno, puede ser. ¿Algún otro? ¿Qué esperaría? No es fácil, ¿eh? Uno siempre imagina que bueno sería tenerlo a Jesús enfrente y después, si lo tuviéramos, porque muchas veces la palabra descoloca, ¿no? Nos desinstala con todo eso. Pero bueno, ¿qué es lo que podríamos esperar? Bueno, continúa después el versículo 21. Entonces comenzó a decirles: hoy se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Bien, la palabra de Jesús no es un comentario, no es una homilía. La palabra de Jesús es buena noticia. La palabra de Jesús es evangelio. Y cuando el evangelio se nos planta, no siempre tiene que ver con las expectativas que nosotros tenemos. Y de hecho Jesús está uniendo esta palabra que leyó del profeta Isaías a la vida de todos los que lo estaban escuchando, de la parte del pueblo y de las autoridades que estaban en la sinagoga. Está bajando la palabra a la vida de cada uno de los que ahí estaban. Y esto los escandaliza. No quieren la liberación de todos, porque eso sería perder ciertos privilegios. Estamos bien como estamos, mejoranos la vida a nosotros, pero no nos hagas pensar en la periferia, en todos los marginados. Es el gran escándalo y es la gran tristeza de Jesús con eso. Así que dice después, en el 22, que es un versículo difícil para entender. Todos daban testimonio a favor de él y estaban llenos de admiración por las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían: ¿no es este el hijo de José? Fíjense cómo pasa, esto es medio inexplicable, Lucas, la verdad que es medio inexplicable este versículo, porque saltan de estar a favor de él y de admirarlo, y de golpe empiezan: ¿pero este no es el hijo de José? Y este es el gran escándalo, que el hijo de José es el hijo de Dios. Este es el gran escándalo, ¿no? Entonces decimos, bueno, como ya no nos gusta lo que va a decir, no viene a darnos aquello que nosotros esperábamos recibir. Ah, no, pero este es el hijo del vecino. Nada que ver con las expectativas mesiánicas, Esto no tiene nada que ver con nosotros en eso. Y entonces dice en el versículo 23: Pero él les respondió: sin duda ustedes me citarán el refrán: médico, cúrate a ti mismo. Realiza también aquí en tu patria todo lo que hemos oído que sucedió en Cafarnaúm. Bueno, en primera medida que aparecen los celos, saben que estuvo en Cafarnaúm antes, pero ¿cómo te fuiste a ese lado si nosotros somos de los tuyos, vos sos de los nuestros? Vos te criaste acá, entonces alguna cosa nos debés, por lo menos hubieras pasado primero por acá, ¿no? Esta exigencia frente a la persona de Jesús, esa gran exigencia, y ya no responde a las expectativas. Imagínense qué bueno si Jesús hubiera empezado a hacer algunos milagros ahí, si hubiera empezado a enseñar y entonces hubiera traído gente, y entonces quizá tendríamos un poquito más de empleo, y quizá al venir más gente de otras regiones, nosotros que podemos vender algunas cosas, podríamos vender mucho más, y tendríamos como que podríamos apropiarnos un poco de la gloria del personaje para que sea la gloria del pueblo. Quizá estaba esto detrás de las expectativas de muchos de los que estaban ahí escuchando. Y entonces hay una gran frustración al respecto. Y dice después, del 24 al 27. Después agregó: les aseguro que ningún profeta es bien recibido en su tierra. Yo les aseguro que había muchas viudas en Israel en el tiempo de Elías, cuando durante 3 años y 6 meses no hubo lluvia del cielo y el hambre azotó a todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta en la región, en el país de Sidón. También había muchos leprosos en Israel en el tiempo del profeta Eliseo,
pero ninguno de ellos fue curado, sino Naamán el sirio. Bien, qué bravo Jesús, ¿no? Empieza a generar, no a generar él, se empieza a generar un malestar y empieza a tratar de abrir la mente de ellos, ¿no? Pero se le está jugando por entero. Empieza a mencionar 2 casos del Antiguo Testamento donde Dios mira con bondad a paganos, a gentes que no pertenecían al pueblo de Israel. Había muchos enfermos en ese tiempo, sin embargo, ahí el favor lo recibe Naamán el sirio, ¿no? Es decir, como entre todos nosotros Dios va a mirar a los demás y Jesús eso lo pone en medio de ellos, ¿no? Y entonces quiere abrirles la mirada, abrir el horizonte. Es algo propio de Lucas. Lucas quiere poner desde el vamos que Dios es para todos, que Jesús vino para ser luz de las naciones, que es un mensaje salvador absolutamente para todos y no para los galileos o no para los de Palestina o los del pueblo de Israel. Es absolutamente para todos. Entonces los invita como a cruzar la barrera de la misma raza, pero evidentemente no tiene buena respuesta. Y entonces en el 28... Y levantándose, lo empujaron fuera de la ciudad hasta un lugar escarpado de la colina sobre la que se levantaba la ciudad con intención de despeñarlo. Fíjense, ya hay una furia, Jesús tiene la paz en el corazón, pero el pueblo está furioso, porque además Jesús nos dijo una última frase del texto de Isaías, que el texto de Isaías dice: proclamar un año de gracia del Señor, y termina diciendo un día de venganza para nuestro Dios. Esto no lo menciona Jesús. No habla de venganzas, habla de trabajar en la paz para la justicia, pero Él no viene a proclamar un Dios de venganza, sino un Dios de amor, un Dios que ama a cada uno como su propio hijo, en eso. Y entonces acá, en esta intención de despeñarlo, porque vieron que se precipita la escena en algo muy violento, también se empieza a vislumbrar ese camino de cruz. Si nos ponemos a pensar, todo esto podría ser una síntesis del recorrido que hace Lucas a lo largo del Evangelio. Y después en el 30 dice: pero Jesús, pasando en medio de ellos, continuó su camino. Bien, y acá sí también hay un presagio de resurrección. Sin duda, así como vemos un amague con la cruz, bueno, también esto nos va anticipando la situación de resurrección. ¿Sí? Lucas, lo que quieras, porque por ahí como el Evangelio es tuyo, ¿sí? Bueno, y entonces lo que vamos a pensar ahora es hacernos una pregunta, que uno puede decir: ¿por qué Lucas? Y no te lo voy a preguntar directamente, Lucas, pero ¿por qué Lucas elige poner este comienzo de misión con estas características? Porque podríamos decir en realidad que Jesús es el evangelista fracasado, el evangelizador fracasado. Te saqué el título, Lucas. El evangelizador fracasado. Fíjense, va a los suyos, a los más cercanos, que uno puede decir, bueno, más o menos tenemos garantizado, ¿no? Porque nos esperan de una forma especial, nos quieren, bueno, y sin embargo es el evangelizador fracasado. Y uno podría decir, bueno, ¿por qué Lucas no puso un par de milagros lindos, un par de enseñanzas buenas, no sé, en el monte, las bienaventuranzas, y entonces arrancar la misión de Jesús con esto? Sin embargo, lo que muestra es justamente el fracaso del evangelizador, porque quiere hacer ver que esto forma parte de la vida del evangelizador. Así que les voy a leer una que no lo tengo acá. ¿Me tenés? Lo dejé acá.
me había quedado del otro lado. Fíjense, si empezamos a ver el versículo 30 lo tenés ahí. ¿Ahí? ¿Sí? Bien. Por lo último, el versículo 30. Pero Jesús, pasando en medio de ellos, continuó su camino. Bien. Jesús no es asesinado. Ahí vemos la potencia de Dios que lo protege porque no es el momento. No ha llegado la hora, según serían las palabras de Juan el Evangelista. No es la hora de Jesús, por lo tanto está bajo la protección. Pero también podemos pensar que Dios actuó haciendo que toda la gente que se quería abalanzar sobre Jesús, bueno, habrá dicho, nos estamos metiendo en un lío, este es conocido, no sabemos lo que puede pasar después, y entonces sigue de largo y se quedan un poco temerosos los demás, pero Jesús, como si nada, sigue de largo. Pero podemos pensar en la tristeza de Jesús, como la tristeza de cualquier evangelizador cuando viene del fracaso. Qué tristeza para Jesús, que los suyos mismos ni siquiera se hayan detenido a escuchar todo lo que tenía para decir, que no hayan podido entender, que hayan tenido esa cerrazón. Podemos pensar en el desánimo de los amigos de él que también habían creído en él y no sabía qué iba a pasar de ahí en más. Imagínense que en la próxima ciudad donde llegara, seguramente el chusmerío que existió en todas las épocas iba a llegar antes que él. ¿Cómo lo recibirían? Ya estaría como fracasado de antemano. ¿Y María qué habrá sentido? Porque también era su pueblo, todos eran sus vecinos. Qué tristeza el haber acompañado a su hijo y que no haya pasado nada, o que haya pasado lo peor, por lo menos hasta ese momento. Pero fíjense, Lucas nos quiere decir que esta situación de fracaso también la pone de manifiesto en otros escritos. Fíjense, en el libro de Hechos 13, a partir del versículo 44, dice: casi toda la ciudad se reunió el sábado siguiente para escuchar la palabra de Dios. Es el tiempo de Pablo y de Bernabé evangelizando y que vienen de un aparente éxito, pero ocurre esto. Al ver esa multitud, los judíos se llenaron de envidia y con injurias contradecían las palabras de Pablo. Entonces Pablo y Bernabé con gran firmeza dijeron: a ustedes debíamos anunciar en primer lugar la palabra de Dios, pero ya que la rechazan y no se consideran dignos de la vida eterna, nos dirigimos ahora a los paganos. Sigue unos versículos más y en el 50 dice: pero los judíos instigaron a unas mujeres piadosas que pertenecían a la aristocracia y a los principales de la ciudad, provocando una persecución contra Pablo y Bernabé, y los echaron de su territorio. Así que ya vemos que este texto primero de Jesús es como un anticipo que pone también Lucas para lo que va a suceder. En Hechos 14, también junto a Bernabé, dice: confortaron a sus discípulos y los exhortaron a perseverar en la fe, recordándoles que es necesario pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. El camino de la cruz. Y por último, un ejemplo más, que es de Pablo, ya no es de Lucas, es la segunda de Corintios, que dice: queridos hermanos, que ustedes conozcan las tribulaciones que debimos sufrir en la provincia de Asia. La carga fue tan grande que no podíamos sobrellevarla, al extremo de pensar que estábamos a punto de perder la vida. Soportamos en nuestra propia carne una sentencia de muerte y así aprendimos a no poner nuestra confianza en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Fíjense qué fuerte, y estamos hablando de Pablo, ¿no? Y cuando uno se pone al lado de Pablo, es como que se siente tan chiquito, ¿no? Y él dice que fue tan grande la carga que no podíamos sobrellevarla. Son palabras de quien llega al punto final. Yo con esto ya no puedo más. Estas grandes tribulaciones de Pablo. Bueno,
es lo que experimentó también en su medida Jesús anteriormente. Y entonces, ¿qué es lo que podemos reflexionar para finalizar esta charla, este recorrido por este texto? Lucas quiere hacernos reflexionar sobre el evangelizador. Y nuestro obispo, y nos recordaba, pasando un poquito los ojos por las cartas del obispo, nos recordaba Lucas que justamente ahora, próximos a la asamblea anterior al sínodo, vamos a reflexionar sobre la evangelización y la catequesis renovada. Entonces, ¿qué es lo que podemos sacar de esto? Pues no estamos hablando de una evangelización nueva, sino renovada, de esta necesidad de volver a los orígenes, ¿no? Y entonces, volvemos al tema de Jesús. Con toda esa violencia que se iba generando, corre un riesgo muy serio el evangelizador, en este caso Jesús, si queremos, que es el de poder dar palabras que conformen al auditorio, el poder decir aquello que esperan los demás escuchar, no llevar el verdadero mensaje, sino adaptarnos a lo que los demás quieren. Que ojo, este mensaje lo debemos adaptar a la actualidad, sí. Debe iluminar las situaciones actuales que vive la comunidad que lo escucha, sí, es cierto, pero no podemos cambiar su esencia, no podemos convertirlo, darlo vuelta, disfrazarlo de otra cosa para dejar conformes a los demás. Y entonces corre ese riesgo. Pero ¿qué ocurre en Jesús? Emerge la libertad del Hijo de Dios. Es totalmente libre, no depende de nadie. Es más, se hace indiferente a lo que esperan los demás, se hace indiferente a las murmuraciones, se hace indiferente a las agresiones que pueden surgir. Es la verdadera libertad del Hijo de Dios. Y nosotros somos hijos en el Hijo y estamos enviados también a trabajar por el reino de Dios a imagen del Hijo. No podemos evangelizar, no podemos curar, no podemos liberar. Es un texto de pura liberación. Si nosotros primero no nos hemos dejado consolar, no nos hemos dejado abrazar por el mismo Jesús. No podemos invitar y liberar a nadie si no hemos empezado a vivir esa libertad del corazón, que solamente la podemos ir teniendo, ir creciendo en la medida en que caminamos con el Señor, con el verdadero Mesías. Esa invitación a hacernos indiferentes de las cosas que no sirven, de desapegarnos a las fórmulas, a determinadas palabras, y sí mirar a los ojos la comunidad que espera ser evangelizada, conocer su situación como la conocía Jesús ahí en Nazaret, poder hablarles desde ese lugar para iluminar esa situación, pero sin esperar, sin aceptar ninguna exigencia de los demás, solamente con la libertad en el corazón, con el corazón pacificado, con el corazón libre por haber bebido de la palabra, de los sacramentos, por ser parte de la Iglesia y por haber recibido esta vocación de todos para poder evangelizar a nuestros hermanos. Así que espero que podamos llevarlo en este marco de la Cuaresma, en este marco del desierto, un poquito a la reflexión en nuestra casa. ¿En qué medida nos puede iluminar a nosotros este texto? Quizás no somos evangelizadores desde la parroquia, desde la comunidad, pero todos vamos evangelizando en la familia, en los amigos, en nuestros lugares de trabajo. Siempre tenemos ocasión de poder llevar el amor de Dios a cada uno de nuestros hermanos. Recemos para que podamos liberar nuestro corazón en primer lugar y poder beber de esta libertad de Jesús para poder liberar o llevar palabras de liberación a nuestros hermanos. Así que lo que vamos a hacer ahora para cerrar es un pequeño signo. Acá les voy a pedir a Lucas si estás dispuesto a trabajar también un poquito, a repartir
fíjense, unas tarjetitas, hay unas viromes, el que tiene también, son tarjetitas con, sí, una cada una, con imágenes bíblicas, que por ahí no son de este texto, y vamos a ir pensando en qué cosas, vieron como esa piedrita, son obstáculos para nuestra acción evangelizadora. Esas piedritas simbolizan aquello que se interpone entre nuestra libertad evangelizadora, que es lo que Dios quiere, y nuestra propia fragilidad. El papel es simplemente, si quieren anotar eso, si a partir de lo que trabajamos hoy quieren hacer una oración, porque después la vamos a dejar acá en esta arena del desierto. Anotamos aquello que la piedra simboliza, ese obstáculo en nuestra vida de evangelizadores, o hacemos una oración breve y la anotamos en el cartoncito, que es lo que ha provocado la palabra de Dios en nuestro corazón. Cuando lo tengan, con tranquilidad, vienen hasta acá y lo ofrendamos, lo ponemos en este desierto. Sí. Ahí. Con tranquilidad vamos revisando nuestro interior. Vamos pensando cuáles son esos obstáculos de los que queremos desprendernos, que vamos a pedir la gracia de Dios para poder vencerlos, poder crecer en aquello que Él nos pide. En la medida que lo escribimos, lo acercamos. No, la piedra. El Espíritu del Señor me ha ungido. El Espíritu del Señor me ha enviado a llevar la buena nueva a los pobres, a curar los corazones heridos.
a proclamar el año del Señor, para consolar a todos los afligidos y para cambiar tristeza por alegría. El Espíritu del Señor está sobre mí. El Espíritu del Señor me ha ungido. El Espíritu del Señor me ha enviado a llevar la buena nueva a los pobres. Nos dice el cardenal Martini, nos enseña Jesús que evangelizar, hacer algo, no es hacer algo o obtener algún resultado o poner alguna piedra que permanezca para siempre. Evangelizar es participar en la libertad extraordinaria de Jesús, en la audacia del Espíritu, es tener la amplia mirada de Dios. No significa sumarnos a la provocación de Jesús, sí imitarlo en el desapego de lo mundano y el apego a la libertad de Dios. Él puede hacerlo porque es el primero que vive esa libertad, una libertad que está por encima de las mezquindades o las expectativas de los demás. Unos puntitos como para llevarnos. No soy Gabriel, pero voy a decir unos puntitos. El Señor nos llama no a hacer algo, sino a ser, no hacer, ser con Él, a participar en su misión, en su libertad. Ser con el Señor antes de hacer, de pensar o decir algo. Ser libres como Jesús, cuya libertad le viene de su condición de hijo, de ser uno con el Padre. Bueno, de esta manera entonces damos por finalizado con esta oración que vamos a hacer juntos, dado a que precisamente es una diócesis que está en camino sinodal, el caminar juntos en la audacia del Espíritu, es decir, caminar con el otro, a agradecer a la comunidad, agradecer a Teresa, a Lucy por la obra maestra de la decoración, a Silvia que nos ha acompañado con la filmación, para todos aquellos que desde su casa nos han podido seguir y acompañar en este taller, y a los que cada uno de su lugar, renunciando a un poquito de su tiempo, han podido venir a compartir con nosotros, sea personal o desde las casas, así que muchas gracias a todos. Y como decíamos, vamos a cerrar este momento justamente haciendo la oración del sínodo, pidiendo el Espíritu Santo que venga con toda su fuerza, con todo su poder, a seguir iluminando de manera particular la mente, el corazón de nuestro obispo y también de cada uno de nosotros. Ven Espíritu Santo, ayúdanos a caminar juntos hacia el primer sínodo diocesano. Ven Espíritu Santo, ayúdanos a escuchar a todos con un corazón abierto. Ven Espíritu Santo, ayúdanos a derivar juntos para responder desde el Evangelio a los desafíos de nuestro tiempo. Ven Espíritu Santo, ayúdanos a discernir los caminos para una mejor vivencia, transmisión y compromiso de la fe. Ven Espíritu Santo, danos tu audacia para responder con fidelidad en la hora de la historia.
Virgen de Luján, ruega por nosotros. Amén. Y aprovecho también, con la facultad que me da el ministerio, de poder encomendarle, impartirle la bendición, tanto a ustedes como a aquellos que nos siguen desde sus hogares. El Señor esté con ustedes. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, las personas que llevan en su corazón, y permanezca para siempre. Amén. Muchas gracias.